Bien, entonces, como les dije recién, comenzamos con el tema 5 de la segunda parte del programa, ¿sí? Denominados procesos gravitacionales o también llamados procesos de remoción en masa. En la clase pasada comenzamos con lo que son los procesos morfogenéticos. Y estos procesos morfogenéticos, que eran los cambios de las formas de las superficies, se clasificaban en procesos externos o exógenos y en procesos internos o endógenos. Estos procesos externos dijimos que son procesos que ocurren sobre la superficie terrestre, son procesos que están directamente relacionados con una condición climática y también dijimos que obtienen la energía a través del sol. En esta categoría se encuentran los procesos de meteorización, los procesos de erosión y también de transporte y los procesos gravitacionales, que hoy vamos a estudiar. ¿Sí? Y los procesos internos son los procesos que no dependían de una condición climática y obtenían la energía del calor interno de la Tierra. ¿Sí? Entonces, comencemos con los procesos gravitacionales y vamos a comenzar con una definición. Dice que son procesos geomórficos externos que implican la transposición de grandes volúmenes de roca, regolita, suelo hacia sectores más bajos, debido a la influencia directa de la gravedad. Generalmente se encuentran auxiliados por la presencia de agua, pero sin que llegue a ser este elemento como un medio de transporte. ¿Sí? A ver. Que Diego no se vaya, por Dios, porque después tenemos que volver a salir. Entonces, procesos geomórficos o procesos externos. A ver, ¿se ve? ¿Estamos todos? ¿Se ve lo que le estoy compartiendo? Sí, se ve, profe. Bien, bueno. Entonces, dijimos que procesos geomórficos o también procesos morfogenéticos. Fíjense en de que aquí dice externos. Esto es como que es una definición bien completa. Yo les remarqué la palabra transposición. ¿Qué es la transposición? Es el desplazamiento de un sector a otro. Ya sabemos lo que es la roca. La roca cuando se fragmenta o se altera, produce esos fragmentitos que en la clase pasada nosotros ya estudiamos lo que era la regolita, ¿sí? La regolita, recordemos de que era el producto de la meteorización que a partir de esa regolita o también denominada roca madre, era quien da lugar a la formación de un suelo. ¿Sí? Esa regolita podía ser transportada y el suelo se empezaba a formar, pero de una distancia bien alejada del origen de esa roca. En cambio, la residual era cuando el suelo se formaba, pero cerca de esa roca que le da origen al suelo. Dice que es debido, estos procesos son debido a la influencia directa de la gravedad, ¿sí? Siempre, o sea, los procesos gravitacionales son por gravedad. ¿Qué quiere decir la gravedad? Esa fuerza que va desde un sector a otro, desde lo más alto hacia lo más bajo, ¿sí? Entonces, para que se produzcan estos procesos, es necesario que esté presente la pendiente como un factor principal, ¿sí? O sea,
para que exista esta gravedad, o sea, desde arriba hacia abajo se tiene que transportar, desplazar ese material, entonces tiene que estar presente la gravedad. Pero miren de que aquí dice, puede estar auxiliado por el agua, el proceso, pero el agua no es el medio de transporte. Entonces, ¿quién se lleva toda la relevancia de este proceso? Es la gravedad. Entonces, cuando ocurren estos procesos, que el material se desplaza desde arriba hacia abajo, son procesos de remoción en masa, ¿sí? A ver, cuando dicen de que el agua no tiene que ser considerada como un medio de transporte, sino que el agua va a ser un peso adicional. Cuando existe agua, el material se va a desplazar de mejor manera. Miren, si ustedes, si tenemos una bicicleta, yo siempre les marco el mismo ejemplo. Si tenemos una bicicleta y si a esa bicicleta le falta aceite a la cadena, entonces yo no puedo pedalear. Le ponemos el aceite y nos podemos desplazar perfectamente. Es así como cómo funciona el agua en estos procesos, así como el aceite. Está el aceite en la cadena, entonces se puede desplazar perfectamente la cadena, ¿sí? No está el aceite, es como que es difícil. El agua, si está el agua, mejor va a funcionar, mejor se va a desplazar el material. ¿Y por qué son importantes o por qué es importante estudiar los procesos de remoción en masa? Porque son, creo que dentro de todos los procesos que estudiamos, estos procesos de remoción en masa tienen una gran relevancia desde el punto de vista morfogenético y socioeconómico. Morfogenético porque cuando ocurren estos procesos, que son procesos que no se anuncian, que no sabemos cuándo van a ocurrir, o sea, se presentan y no sabemos hasta qué lugar va a llegar, cuáles van a ser las áreas que van a ser afectadas. Desde el punto de vista morfogenético, quiere decir de que pasamos desde un relieve a tener otro relieve. ¿Sí? Cambia completamente el relieve de la zona. ¿Sí? Desde el punto de vista socioeconómico, es porque estos procesos cuando se producen pueden afectar el sector económico, el sector humano. Fíjense en de que acá tenemos unas imágenes referidas a los procesos morfogenéticos. Cambia el relieve. Acá tenemos un desplazamiento de material. Anteriormente esta ladera estaba tapizada por vegetación. Se producen estos procesos, entonces se produce el desplazamiento del material. ¿Sí? Entonces, a la visual, a la vista, cambia el relieve. ¿Sí? Acá tenemos otro tanto. Fíjense en de que acá, en esta imagen, tenemos una carretera, una ruta, ¿sí? Entonces, en esa ruta, si es que existía un auto circulando y cuando se produce el evento, genera, como les dije hace rato, el desplazamiento del material. No sabemos si va a ser mucho, de cuántos volúmenes, hasta qué sector va a llegar el material. Por lo tanto, es un riesgo muy alto ante la vida humana, ¿sí? Cuando se producen, cuando queda todo inactivo en esta zona, luego necesitan desplazar, correr el material. Entonces, ¿quién va a sacar el material de la zona afectada? Las maquinarias. El contratar una maquinaria, la hora máquina, es elevado. Entonces, económicamente también es un efecto negativo para el municipio, para una casita que tiene una superficie de cultivo.
Fíjense en esta imagen de abajo. Se produce el desplazamiento, la vivienda queda enterrada. Hay sectores en donde, por ejemplo, en el año 2017, cuando se produce el desplazamiento del material en Volcán, el área afectada, quizás hay viviendas con gente que no tienen monetariamente el dinero suficiente para luego contratar una maquinaria y para sacar y para que su casita luego quede habitada nuevamente. Entonces, estos procesos cuando se manifiestan generan efectos negativos, pero ahora la otra cosa, el factor monetario, ¿quiénes siempre se ven perjudicados? Quizá la gente de más bajos recursos. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero se establece en sectores más adecuados, en donde no existe pendiente, en donde tienen todos los recursos. Entonces la gente de bajos recursos, aquellas personas que no... a ver, cuando vamos a comprar un terreno, muchas veces nos hacemos asesorar por un ingeniero, a ver, el agua va a llegar hasta acá, qué efectos negativos si se produce un proceso. Se hacen asesorar. En cambio, es una persona que por ahí, o sea, no tiene los recursos, directamente compra esa superficie con el poco dinero que tiene porque el terreno va a ser más barato. Siempre en los sectores que tienen más probabilidades o posibilidades de ser afectados son aquellas superficies que son más baratas. Entonces se ubican en sectores en donde no corresponden. ¿Sí? Miren acá. Entonces, económicamente necesitan luego que se produce el proceso contratar una maquinaria para que saque el material. ¿Sí? Desde el punto de vista humano, también, o sea, las personas que se ubican en estos sectores son aquellas que van a estar más afectadas. Supongamos que se produce el desplazamiento del material. Muchas veces, o sea, como no sabemos cuándo van a ocurrir, no estamos atentos. Entonces, si nos llegan a afectar a nuestra superficie, quizás quedamos enterrados debajo del material. ¿Sí? Entonces, ¿qué se produce? Pérdidas humanas. Aquí tenemos más imágenes de este proceso, ¿sí? Para que vean la magnitud de estos procesos y por qué es lo que yo les digo que tenemos que tener en cuenta. Porque dentro de todos los procesos es el que genera más efectos negativos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, estos procesos de remoción en masa, según Lacroix, se pueden diferenciar en 4 etapas. Existe una etapa de preparación, una etapa de desenlace, una etapa de depositación y una etapa de relajación o consolidación. Estas 4 etapas puede ser de que se diferencien unas de las otras, pero también puede ser de que el evento ocurra tan rápido que no se puede diferenciar así. Bueno, la etapa de preparación abarcó desde el día 1 hasta el día 12, después la etapa de desenlace. No, puede ser de que ocurra tan rápido que se puedan diferenciar la primera etapa y después se produce el proceso y no se observa nada más, ¿sí? O que sea todo rapidísimo, pero tampoco no tuvimos el tiempo para separar. Y también como son procesos de la naturaleza, no quiere decir de que se pueda diferenciar perfectamente una etapa de la otra. Entonces, en esta etapa de preparación, así como su nombre lo dice, el material se prepara. Y se va a preparar. ¿Qué quiere decir preparar? Quiere decir de que el material pequeño, el material fragmentado de algún proceso está disponible
en la parte alta para que se produzca ese proceso. ¿Qué proceso? Proceso de remoción en masa. ¿Qué dijimos que era el proceso de remoción en masa? Es la transposición del material, ¿sí? Es el desplazamiento de ese material. Entonces, el material pequeño se prepara, ¿sí? Ese material pequeño es producto de un proceso que nosotros en la clase pasada estudiamos, ¿sí? Que es la meteorización. Entonces dijimos que la meteorización era la fragmentación de la roca, ¿sí? Entonces teníamos una roca, la roca se fragmenta en trocitos, pedacitos más pequeños y ese material queda disponible en la parte alta para que luego sea la materia prima para este proceso. Esta etapa de preparación puede ser de que abarque un tiempo súper largo o puede ser de que el material es tal que inmediatamente que está disponible se desplaza, ¿sí? Entonces ese tiempo de preparación puede ser muy pequeño o puede ser muy largo. Cuando hablamos de una etapa de desenlace, es cuando se produce el proceso, ¿sí? Cuando se produce el proceso de remoción en masa, cuando se produce el desplazamiento del material, ¿sí? Entonces, esta es una etapa relativamente cortita, ¿sí? Entonces, tenemos el material preparado, que puede ser el tiempo que abarque esta etapa, puede ser corto o larga, pero se produce el desplazamiento y listo, ¿sí? Es el proceso en sí. Luego, tenemos una etapa de depositación, así como su nombre lo dice. Es cuando el material llega a su etapa final, ¿sí? Es hasta donde el material se desplaza. ¿Qué áreas se ven afectadas? ¿Sí? Es cuando ya se termina el proceso y es hasta qué lugar, hasta qué área se ve afectada por el proceso. Y por último, tenemos una etapa de relajación y de consolidación, que quizás es la etapa menos relevante. ¿Por qué? Porque acá ocurren los últimos cambios, ¿sí? Porque supongamos, si el agua también influye en estos procesos, cuando el material llega a su etapa final, a la etapa de depositación, el agua es lo último que se va perdiendo, ¿sí? Puede ser de que existe una evaporación del agua, puede ser de que el agua siga fluyendo a favor de la pendiente, el material empieza a endurecerse, ¿sí? Existe una consolidación, también existe cambio de color del material, ¿sí? Es como que esta etapa es lo último que son los últimos cambios. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, en este sector ya se produjo ese proceso de remoción en masa, ¿sí? El material ya ocurrió un desenlace, ¿sí? Estamos viendo un sector en donde el material ya se desplazó. Pero este hombrecito se encuentra ubicado en la parte anterior de una grieta, ¿sí? Esta grieta es lo que está anunciando que en algún momento este material superior se va a desplazar, ¿sí? Se va a desplazar pendiente abajo, es lo mismo que acá. Fíjense en de que en esta grieta es lo que está anunciando que este paquete de material se va a desplazar pendiente abajo, ¿sí? Ese material puede estar mucho tiempo o puede ocurrir, por ejemplo, ocurre un sismo y ese sismo le va a dar el impulso, le va a generar ese movimiento para que el material se mueva, ¿sí? Entonces, acá también tenemos otra imagen
en donde se pueden observar una grieta. De nuevo, esa grieta lo que anuncia es de que el material que se encuentra anterior a la grieta se va a desplazar. Acá estamos observando también una caída de material, ¿sí? Entonces el material ya llegó a su punto final, ¿sí? Acá entonces podemos, estaríamos en una etapa de desenlace, en una etapa de, en la tercera etapa también, ¿sí? Acá también cuando se produce el desplazamiento del material. Y ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Me pueden preguntar, ¿no? Agustín, es un tema lindo, así que todos participen, fíjense. A ver, dijimos de que es el desplazamiento del material pendiente abajo, ¿sí? Entonces, existen factores que van a favorecer estos procesos. Pendiente abajo, entonces, el primer factor, porque si decimos de que se producen por la gravedad, entonces el primer factor que tiene más relevancia, que influye en estos procesos, es la topografía, ¿sí? Entonces el factor topográfico. Factor litológico, cuando hablamos de litología hablamos del material, ¿sí? Material producto de la fragmentación de la roca. Cuando hablamos de un factor estructural, cuando se nos aparece esta palabrita estructura, se debe a la presencia de pliegues, se debe a la presencia de fracturas, y cuando hablamos de fractura hablamos de fallas y diaclasas. Factor estratigráfico, cuando nombramos la estratigrafía hace referencia a la alternancia de un estrato con otro. ¿Sí? Entonces tenemos un estrato, por ejemplo, de arenisca alternado con un estrato de material pelítico, ¿sí? Entonces, estratigrafía es la secuencia de estrato. Luego tenemos el factor climático, que todos sabemos lo que es el factor climático, los sismos, factor botánico, el factor antrópico, y también pueden existir algún otro factor que le sume para que se produzcan estos procesos. Entonces, acá tenemos un factor topográfico. En estas imágenes lo que podemos observar es de que en este gráfico está presente la pendiente, mientras que en el otro gráfico es todo lo contrario, ¿sí? Tenemos un relieve llano. Entonces, cuando está presente la pendiente, podemos decir de que a mayor pendiente, mayor es la probabilidad del desplazamiento del material, ¿sí? Entonces, el material se va a desplazar con más facilidad, mientras que en un relieve plano, la pendiente es casi nula o baja. Entonces, la partícula se mueve más lentamente o quizás no se mueve, no hay movimiento del material, ¿sí? Entonces, podemos resumir diciendo de que a mayor pendiente, mayor es la probabilidad de que se produzcan estos procesos. Mayor es la facilidad con que se mueven las partículas ante la presencia de una pendiente, que ocurre todo lo contrario en un relieve llano. Factor litológico hace referencia al material producto de esa meteorización, ¿sí? Entonces, cuando tenemos se produce la meteorización, tenemos que era la meteorización y la fragmentación de esa roca. Entonces, cuando tenemos fragmentitos sueltos, es más fácil que se muevan a que cuando tenemos un material agregado, un material que no esté fragmentado. ¿Sí? Entonces, material suelto se va a desplazar más fácilmente. Otra cosa, otra característica, cuando el material es redondeado, es más fácil que se mueva
que cuando el material es anguloso, ¿sí? Entonces, redondeado va a ir rodando, se va a desplazar más fácilmente. Factor estructural. Acá tenemos una imagen de un plegamiento, ¿sí? Acá tenemos un pliegue. Entonces, cuando tenemos esta superficie, los flancos de los pliegues son sectores favorables para el desplazamiento del material, ¿sí? Ustedes en la zona en su área, tienen un relieve de estas características. Entonces, los procesos gravitacionales están presentes, ¿sí? Son los procesos que han ocurrido, por ejemplo, en el 2009 en Tartagal, ¿sí? Entonces, tenemos esta secuencia, este tipo de relieve sobre las laderas de estos pliegues. Se desplaza el material, ¿sí? Porque tenemos pendiente, entonces es más fácil el movimiento del material. Otros sectores que también son favorables para el desplazamiento del material son estos planos de falla, ¿sí? Entonces tenemos estos sectores, el material baja pendiente abajo, se desplaza pendiente abajo, tenemos este tipo de superficie que son favorables para que se produzcan el desplazamiento, ¿sí? Si anteriormente si no hubiese esta falla, entonces este bloque tendría que estar arriba, tendríamos un relieve llano. Por lo tanto, en ese relieve llano también dijimos de que menos era el desplazamiento del material. ¿Por qué? Porque no tenemos pendiente. Caso contrario de que si tenemos este plano, son superficies favorables para el desplazamiento del material. Bien, acá tenemos una imagen satelital en donde tenemos un pliegue. Entonces, en estas áreas, en estos flancos, son sectores favorables para el desplazamiento del material. Nuevamente, una imagen de una falla en donde el material se va a desplazar pendiente abajo, ¿sí? Tenemos estos sectores que son sectores favorables para la transposición de ese material. Factor estratigráfico, dijimos que la estratigrafía era la secuencia de estratos, ¿sí? Podemos tener una secuencia, por ejemplo, podemos tener en la parte superior un material de una roca arenisca, por ejemplo. Por debajo de esa arenisca podemos tener un material pelítico, ¿sí? Entonces, ese material pelítico va a actuar como, nos imaginemos de que dijimos acá que esto va a ser arenisca. Por debajo de la arenisca podemos tener arcilla, ¿sí? Entonces, si llueve, el agua puede infiltrarse en el primer estrato, ¿sí? Porque es un material de textura gruesa. Pero el agua que llega al material pelítico no la va a poder pasar. ¿Por qué? Porque el material pelítico es impermeable. Entonces, en la parte superior se forma una pequeña película de agua, ¿sí? Entonces, el agua que se infiltró en la primera capa no puede pasar a la segunda capa, ¿sí? Porque es impermeable. Entonces, esa agua y ese material pelítico va a favorecer el desplazamiento del estrato superior, ¿sí? Va a actuar como un jabón para que este sector superior se desplace. Cuando hablamos de un factor climático, ¿quién va a tener más importancia? Las precipitaciones, ¿sí? O sea, directamente, quien actúa de manera negativa son las precipitaciones. ¿Por qué? Porque dijimos de que el agua va a ser un peso adicional, ¿sí? Entonces, ese peso adicional es lo que va a generar una pequeña partícula, una pequeña película alrededor de las partículas, y lo que le va a quitar
va a hacer que las partículas sean independientes unas de otras, entonces, fíjense en acá, se van a desplazar, ¿sí? Pierde esa cohesión partículas-partícula. Luego, esto es precipitación. En cuanto a la temperatura, ¿cómo va a actuar? La temperatura actúa de manera secundaria, favoreciendo la fragmentación de la roca, ¿sí? Mediante el proceso del termoclastismo o crioclastismo, ¿sí? Dijimos de que el termoclastismo es la fragmentación de la roca por los ciclos de dilatación y contracción. Entonces, durante el día se producía la dilatación de la roca, durante la noche la contracción, lo que favorece la fragmentación de la roca. Fragmentitos más pequeños es la materia prima de estos procesos, ¿sí? Cuando hablamos de crioclastismo es exactamente lo mismo. Son ciclos sucesivos de congelamiento y descongelamiento que con el tiempo producen la fragmentación de la roca. Nuevamente, material fragmentado, material pequeño, es la materia prima para que se produzcan estos procesos. ¿Voy rápido o me van siguiendo? Sí, va bien, profe. Bueno, parece de que estoy sola porque nadie me pregunta nada, pero no importa, ustedes escuchen. Bueno, entonces el factor climático, que luego el sismo, como le dije hace rato, el sismo va a ser un golpe, va a ser un movimiento adicional para que el material que se encuentra arriba, que ya, miren, acá tenemos, esta es una imagen de lo que genera el sismo, pero el sismo va a ser ese movimiento adicional, pero anteriormente ya en la parte superior tiene que existir ese material preparado para que se produzca, ¿sí? Acá lo que estamos observando en esta imagen ya es el desenlace, la etapa final del proceso, ¿sí? Entonces, anteriormente tiene que existir el material que se va a desplazar, ¿sí? Entonces, el material está listo arriba esperando que se desplace. Esa espera puede ser cortita. ¿Por qué? Porque puede ocurrir ese movimiento de la superficie y le va a dar ese empujón para que el material se desplace pendiente abajo, ¿sí? Entonces, estas imágenes estamos viendo de que, bien, se produce el proceso, tenemos mucha gente observando el proceso. Esto es lo que ocurrió. Esta imagen, las de abajo, son imágenes correspondientes a áreas cerca de mi casa, en donde se produce el proceso. Dice de que esto fue en el año 2012. En el 2012, sí. Un sábado a la mañana, días anteriores en Chile se producen movimientos sísmicos, ¿sí? Entonces, hasta acá llegaron las réplicas y hubieron zonas de acá que también se vieron afectadas. Entonces, se produce ese movimiento sísmico acá ese sábado a la mañana. Para desgracia de un camión que iba transitando en la zona, el material le cayó encima, ¿sí? Entonces, luego el camión fue ubicado, pero la persona que conducía ese camión quedó enterrado en los escombros. Hasta el día de hoy no apareció. Así que ahí pueden ver el efecto negativo de estos procesos y por qué la importancia que le tenemos que dar nosotros.
Cuando hablamos de un factor botánico es la vegetación. Podemos hacer un análisis, por ejemplo, de una ladera con vegetación y en una ladera sin vegetación. Cuando la ladera posee vegetación, las raíces de las plantas es como que van a contener el material, ¿sí? En cambio, en aquellas laderas en donde el porcentaje de cobertura vegetal es baja o ausente, quizás están más propensos a que se produzcan. Aparte, cuando tenemos vegetación, tenemos una pequeña cobertura que cuando se producen las lluvias dan lugar a una infiltración. En cambio, no tenemos vegetación, el agua pasa de largo, el agua genera meteorización también. Entonces, ahí tenemos las dos caras, con vegetación y sin vegetación. Favorece, no favorece. Luego tenemos un factor antrópico. Cuando hablamos de factores antrópicos, cuando el hombre está presente. El hombre está presente mediante sus construcciones, mediante sus efectos negativos, quizás por sus actividades. Y acá tenemos una imagen en donde se está construyendo un túnel. Cuando se hacen las construcciones de túneles por los ingenieros civiles, muchas veces la parte superior, si no está bien tratada, va a generar un desplome, ¿sí? Entonces, un movimiento también es otro tipo de procesos de remoción en masa de arriba hacia abajo, ¿sí? Luego, cuando se construye también las carreteras, lo que se hace, se cambia el perfil del relieve, ¿sí? Se le genera un nuevo talud. Entonces, la naturaleza también es como que siempre va a tender a lo original. Entonces, también se producen esos desmoronamientos, ese desplazamiento del material. Bien, entonces, hasta acá vimos todos los factores que favorecen el desplazamiento del material. A ver, si yo les tengo que preguntar, ¿cuándo ocurren? Son procesos que no se anuncian, que no sabemos cuándo van a ocurrir, porque tendríamos que tener zonas de monitoreos o alarmas como tienen en Italia, en donde en las zonas de arriba ponen alarmas. Se produce el desplazamiento del material, entonces la alarma empieza a sonar. Entonces ya saben de que está bajando el material y la gente que está abajo tiene que abandonar su área, ¿sí? Entonces, pero eso también implica monetariamente una suma importante de dinero. Nosotros no tenemos quizás todos esos avances. Si analizamos todos estos factores, podemos decir que los procesos de remoción en masa son favorables en los meses de lluvia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llueve, esa lluvia le va a sumar esa agua, le va a sumar el peso adicional, va a ser el medio, el lubricante para que se produzca el desplazamiento del material. El agua va a formar esa pequeña película alrededor de las partículas que le va a quitar la cohesión de partícula a partícula y se va a producir el desplazamiento del material, ¿sí? Los sismos también, por lo general, ¿cuándo ocurren los sismos? Los sismos ocurren cuando las temperaturas aumentan, cuando hay cambios. Entonces, dentro de todo, existen estos factores que nos dicen de que estos procesos van a ocurrir en determinadas épocas del año, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó en Volcán en el 2017. ¿Cuándo ocurrió? En enero. ¿Cuándo ocurren enero, febrero? ¿Sí? Son épocas de lluvia. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, entonces seguimos.
Y cuando hablamos de clasificación, en la bibliografía se nos presentan muchas clasificaciones, ¿sí? Como la clasificación de Sharp, que surge en 1938, hasta en la actualidad, en donde todas estas clasificaciones son mejoradas. ¿Mejoradas por qué? Porque existen programas que quizás nos permiten saber cuáles son las épocas del año con mayor probabilidades de los procesos, medir los riesgos, ¿sí? Pero nosotros vamos a continuar usando una clasificación fácil, una clasificación cortita, una clasificación que se adapta a nuestra provincia, ¿sí? Y es la clasificación de Sharp. Esta clasificación tiene en cuenta los flujos lentos, los flujos rápidos, los deslizamientos y los hundimientos, ¿sí? Como procesos. Luego, según el material, existen subclases. Pueden ser flujos lentos de roca, puede ser flujos lentos de suelo. Entonces, según lo que nosotros tenemos que saber es qué es un flujo lento, qué es un flujo rápido, qué son los deslizamientos y los hundimientos. Y entonces vamos a ir analizando uno por uno estos procesos. Los flujos se diferencian en flujos lentos y flujos rápidos. ¿Cuál es la diferencia más notoria? Es la velocidad del desplazamiento del material, ¿sí? Flujos lentos se desplazan a una velocidad muy pequeña. Flujos rápidos son tan rápidos en que no puedo ver cuándo se produce el proceso, ¿sí? Entonces, flujos lentos, acá estas dos imágenes, flujos lentos, que el material se desplaza lentamente, muy lentamente. Mientras que en los flujos rápidos, flujos lentos. A ver, otra característica, aparte de que el material se desplaza sobre las laderas, ¿sí? Esto es una ladera, ¿sí? Una ladera en donde está presente el factor topográfico, ¿sí? Acá tenemos otra ladera. Entonces el material se va a desplazar por las laderas, pero ese desplazamiento es muy lento, ¿sí? Entonces acá tenemos una ladera de un lado, otra ladera del otro. Pero acá tenemos una depresión, ¿sí? En esa depresión, que es exactamente lo mismo que en estas imágenes, entonces tenemos una ladera, otra ladera. Tenemos una depresión. En esa depresión se producen los flujos rápidos, ¿sí? Entonces, en un flujo rápido existe un control topográfico, ¿sí? Porque tenemos por un lado un pendiente, por otro lado pendiente. Entonces, el material se desplaza por esta área que también posee pendiente. Bien, acá tenemos una imagen de volcán que yo hace rato les hacía referencia. El material, cuando bajó por este sector, ¿sí? Entonces, el material baja por este sector. De un lado tenemos una ladera, del otro lado también tenemos otra ladera. Entonces, el material bajó por esta área en donde existía este control topográfico. Entonces, lo que sucedió en volcán es un flujo rápido. Bien, entonces ahora vamos a las características o a los procesos de flujos lentos. Como dije hace rato, el flujo lento son movimientos lentos, muy lentos. ¿Cómo me doy cuenta yo de que se está produciendo ese proceso? Se produce, lo podemos identificar por indicadores, ¿sí? Indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Por ejemplo, los árboles están curvos, ¿sí? Fíjense de que el alambrado también posee una cierta inclinación, ¿sí? Entonces, son flujos tan lentos que son visibles a través de indicadores.
Y dentro de este flujo lento tenemos lo que es la reptación y también lo que es la solifluxión. Entonces, la reptación es un flujo lento, es un flujo, es un proceso que ocurre en las laderas, en donde se pueden observar los árboles curvos. Este proceso de reptación es un proceso azonal. ¿Qué quiere decir azonal? Son procesos que no son característicos de una condición climática, es decir, que actúan indistintamente en una u otra condición climática, ¿sí? Entonces vamos a tener reptación en un clima árido, podemos tener reptación en un clima frío, ¿sí? Únicamente tiene que existir esa ladera libre y el movimiento es muy lento. Acá podemos observar también que está ocurriendo reptación porque los alambrados están inclinados. Fíjense en cómo se encuentran los árboles, ¿sí? Los árboles están también inclinados. Acá al principio son curvos en la parte basal, ¿sí? Porque al principio empiezan a inclinarse, pero luego tienen que buscar la luz, entonces sube. En cambio, en la solifluxión no es un proceso azonal. La solifluxión, para que ocurra, tiene que tener una característica también. La solifluxión se presenta en ambientes periglaciares, en ambientes árticos, en lugares de gran latitud y altura, ¿sí? Entonces, y otra característica es que en el suelo debe existir un permafrost. ¿Qué es un permafrost? Un permafrost es una capa o un horizonte que permanece congelado por lo menos 2 años consecutivos, ¿sí? Entonces, tiene que existir esta capa congelada. ¿Para qué? Para que se produzcan esos lóbulos de solifluxión. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se produce? Miren, llegan las primaveras en estos años, en estas áreas, entonces ese suelo congelado se descongela, pero se descongela la parte superior solamente. Entonces se forma una pequeña capita de agua, ¿sí? Denominada capa activa. Esa pequeña capita de agua no puede percolar, no puede infiltrarse en la parte inferior, ¿sí? Porque el suelo sigue congelado. Entonces, esa pequeña capa de agua va a favorecer el desplazamiento del material pendiente abajo, ¿sí? Luego llegan de vuelta a las temperaturas bajas, se congela el suelo, entonces se contrae. Eso da lugar a la formación de estos lóbulos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, para que existan solifluxión, tienen que existir laderas de moderadas a empinadas, relativamente libre de vegetación. Debe existir un abastecimiento de agua proveniente del derretimiento de las nieves y del hielo del suelo. Es lo que decía que es lo que genera ese permafrost. La presencia por debajo de la superficie de terrenos permanentemente congelados, ¿sí? Y debe existir una producción rápida de nuevos escombros de roca por meteorización. Obviamente tiene que estar el material disponible. Entonces, para que se produzcan estos tipos de lóbulo, estos tipos de relieve, tiene que existir las laderas que sean moderadas, ¿sí? Las laderas, entonces, ladera es una superficie libre, ¿sí? Tiene que existir esa fluctuación de temperatura. Existe esa fluctuación de temperatura y va a favorecer el derretimiento de ese hielo,
se derrite la capa superior, la capa denominada capa activa, pero esa película de agua no puede infiltrarse, por lo tanto empieza a fluir y fluye a favor de la pendiente. Entonces eso es lo que favorece el desplazamiento del material. Nuevamente disminuyen las temperaturas, se produce el congelamiento, se retrae y así de esta manera se forman esos lóbulos que se observan sobre la superficie. Acá lo que estamos observando es ese suelo congelado, ¿sí? Ese permafrost. Bien, acá también lo que observamos es lo que genera, lo que queda a la vista de ese proceso, los lóbulos de solifluxión o gelifluxión. Muy bien. Entonces, hasta aquí vimos flujos rápidos. La característica de flujos lentos. ¿Cuál era la característica de los flujos rápidos? Era que son muy lentos. No los observamos. Son tan lentos de que no podemos observar el proceso. Sí sabemos de que existe flujos lentos por indicadores. Y los flujos rápidos son flujos de gran velocidad, que es lo que también dijimos, que son procesos en donde que no tienen un control topográfico, tienen un control topográfico, ¿sí? Entonces, hacemos un pequeño descanso. Bueno, profe. Hacemos 5 minutos, 10 minutos y volvemos. A veces se despiertan porque parece de que prendieron la computadora y nadie más y se fueron. El único son 2 personas nomás que están conectadas, parece. Bueno, profe, sí estamos con Joana acá. Ah, bueno, pero Perdón. Ani ni me preguntó nada, ¿no? No, me estuve calladita. ¿Estás segura de eso? No, profe. Bueno, pero estuve ¿se tomando va nota. entendiendo? Sí, profe. Estuve Bueno. tomando nota de todo. Bueno, o si no, por ahí yo lo que pensaba de que por ahí están sacando fotos y por eso No. nadie me dice de que vaya más lento ni nada, así que... No, yo voy completando mis apuntes, profe. Bueno, perfecto. Entonces hacemos 10 minutitos. Dale, bueno. Bueno, nos vemos en un ratito.